hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclama, adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Encontrar otro lugar mejor en el cual podamos estar. No creo, ¿verdad? ¿Se acuerda que el salmista decía, en tu presencia hay plenitud? ¿Qué dice? De gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué precioso es estar en la casa del Señor, ¿sí o no? Amén. No, como dice, ¿sí se oye el micrófono? Como decía Gonzalo, ¿sí se oye o no se oye? Sí, sí, ¿verdad? Entonces, qué bueno es estar aquí, hermano. La verdad yo me gozo de estar aquí con ustedes. En este día doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da, y también a los pastores, a mi hermano Luis, a Vero, ¿verdad? Que pues han tenido bien de invitarme. Ya tenía tiempito que no lo hacían, pero estoy contento de estar aquí, hermanos. Estoy contento de estar aquí. Me siento como en mi casa. ¿Sí me reciben como si estuviera en su casa? Okay. Me siento como en casa, y le voy a predicar como si estuviera en casa también, ¿eh? Así es que agárrese. Y gracias a Dios por su gracia. Yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas entre nosotros. En medio de pruebas, de luchas, el Señor sigue glorificándose en nuestras vidas. Amén, hermanos. Todo obra, ¿para qué? Para bien, a los que amamos su nombre. Le voy a invitar a que abra su Biblia, si me hace favor, en el Evangelio de Juan. Voy a tomar un versículo solamente para dar inicio a esta enseñanza que Dios puso en mi corazón. El propósito de estar aquí, mis amados hermanos, ¿verdad?, es edificar la iglesia. Amén. Traer una palabra de edificación. ¿Cuántos quieren una palabra de edificación? Y dice que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. Entonces todo implica, ¿verdad? Fíjese que en una reunión, como lo que nosotros conocemos, un servicio, un culto, no sé cómo le llamen aquí, ¿verdad? Tiene dos etapas. La primera etapa es que iniciamos, ¿verdad?, con lo que se conoce con la alabanza de adoración. Algunas veces me han preguntado, oiga, pero ustedes ¿por qué siempre comienzan con alabanza y adoración? Cada reunión, porque lo más importante o lo primordial es alabar y adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es el propósito. No podemos, ¿verdad?, llegar y sin decirle a Dios que le amamos y hacer lo que sigue. Tenemos que, ¿verdad?, adorar a Dios. Por eso la alabanza y la adoración es parte primordial de una reunión. Pero la segunda parte es la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a nosotros, ¿sí? Fíjense, la primera parte se centra en Dios, nosotros adoramos a Dios, pero la segunda parte, Dios se centra en nosotros y tenemos que estar atentos a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le voy a pedir, ¿verdad?, que esté atento a la voz de Dios, porque Dios quiere hablarle en esta noche. ¿Ya tiene el versículo de Juan 12:26? Se lo leo. Dice la palabra del Señor así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice, qué palabras tan preciosas. Dice la palabra una vez más, Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué dice?, le honrará. ¿Cuánto les gustaría que el Padre los honrara? A mí me gustaría, la verdad, que el Padre me honrara a mí. Pero la única razón, o el único motivo por el cual Dios me puede honrar a mí es sirviéndole a Él. El tema que yo le voy a compartir en esta noche se llama, si ustedes de los que escriben, la honra del servir, hermanos. La honra del servir. Cuando yo inicié en los caminos del Señor, oí una frase, no sé de quién, la escuché al principio, dice, cristiano que no sirve, no sirve.
¿Alguna vez oyó eso? Cristiano que no sirve, ¿qué? No sirve. Entonces Dios nos ha llamado a servir. ¿Cuánto dicen amén? Para servir. A eso hemos sido llamados. Vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria a ti porque eres el único digno de ser recibido, Señor. Tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Y nosotros, Señor, solamente somos tus siervos, Señor, a los cuales tú nos has llamado, Señor, para estar en tu presencia. Padre, yo te pido que en esta hora, Señor, tu palabra pueda hablar a nuestras vidas y que podamos, Señor, entender el propósito, Señor, por el cual tú nos trajiste a tus caminos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí y por aquellos que no están, pero aquí a través, Señor, quizás de los medios, ellos puedan escuchar esta palabra y que esta palabra también pueda tocar lo más profundo de su ser, Señor. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor, porque tu palabra siempre será prosperada, Señor, para el propósito por el cual tú la envías, Señor. Y al final, Señor, yo sé que esta palabra producirá fruto en nuestra vida, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y todos decimos, amén, ¿verdad? Que así sea. La honra del servir, mis amados hermanos. Mire, primeramente, hay un principio para servir a Cristo, necesitamos seguirlo. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? ¿Usted está siguiendo a Jesús? Bueno, lo más importante es seguirlo. Jesús no solamente nos ha llamado, mis amados hermanos, a seguirlo, sino también a que le sirvamos. El servir a Jesús o el servir a Dios es el honor más grande que pueda existir, mis hermanos. La mejor profesión que uno pueda tener es ser un servidor de Dios. Ni el abogado, ni el doctor, porque esos son logros humanos que entran dentro de las obras muertas, porque tu título en ningún momento dado tendrá valor delante de los ojos de Dios, sino el servicio que tú tienes hacia Él. Eso es lo más importante, por eso es un privilegio. Es un privilegio ser llamado a servir, mis amados hermanos. Acompáñenme a Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Cuando lo tenga puede decir amén. Ahí vamos, poco a poco. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Dice, el Hijo del Hombre, que es Jesús, dice Marcos 10:45, no vino para ser servido. ¿A qué vino Jesús? A servir. Dice la palabra, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El máximo ejemplo, el ejemplo supremo, hermanos, acerca del servir es el Hijo de Dios, es Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él vino para servir, no para ser servido. Jesús estableció, ¿verdad?, un principio que para muchos quizás no es lo, ¿verdad?, lo ideal. ¿Verdad? Ese principio es, por ejemplo, en la mayoría de los negocios, en la mayoría de las organizaciones o instituciones, nuestro mundo, ¿verdad?, o el mundo mide la grandeza por los altos logros de la persona, por lo que es. En cambio, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, sin embargo, el servicio es la forma en que se mide la grandeza de un cristiano. Porque Jesús dijo en una ocasión, el que quiera ser mayor, tiene que servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, entre más sirves, eres mayor. No el que te sirvan, el que quieran así, porque muchos estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que nos sirvan. Pero Dios no nos llamó a eso, nos llamó que nosotros sirvamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A servir nos llamó el Señor. El deseo, ¿verdad?, de una persona puede, ¿verdad?, querer estar arriba. Bueno, el que quiera estar arriba, ¿verdad?, tiene que comenzar de abajo. Tiene que comenzar sirviendo.
Uno no comienza de arriba, usted comienza desde abajo. El deseo, ¿verdad?, de quizás de un creyente, de un cristiano, el querer ser visto, el querer ser reconocido, ese puede ser el más grande estorbo en su vida, mis amados hermanos. El querer sobresalir. No, Dios nos llamó a eso, Dios nos llamó a servirle, porque en su tiempo recibiremos la honra de Dios. Y al final les voy a explicar lo que significa la honra. Por eso es que dice la palabra que el que le sirviere, si servimos a Jesús, Dios, el Padre, le honrará. Pero es muy importante que nosotros entendamos el propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros. No solamente nos llamó para ser salvos, para obtener la salvación, que gracias a Dios por su misericordia, por la gracia, por medio de la fe, somos salvos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea, por su gracia, no por lo que hicimos, sino por lo que Él nos dio a nosotros. Y por esa gracia tenemos que estar agradecidos para poderle servirle a Él. En Marcos capítulo 3, versículo 13, vaya conmigo. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor así. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y dice, qué precioso. Y luego dice, y para enviarlos, ¿qué dice? A predicar. Mire, entre la multitud, dice la palabra del Señor, que el Señor llamó, escogió a 12. Y lo primero que hace, dice que llamó a 12, pero Él llamó a los que Él quiso. Quiere decir que la elección del Señor para nosotros, ¿verdad?, es porque Él quiere, porque esa es la voluntad de Dios. Mire, yo recuerdo en mi conversión, cuando yo me convertí al Señor, tenía quizás unos 2, 3 meses de haberme convertido al Señor, y la persona que a mí me ganó para Cristo era un diácono de la iglesia donde yo conocí al Señor, ahí en Guadalajara. Y yo vengo con él, ¿verdad?, porque él fue el que me trajo a los caminos del Señor, el que me discipuló. Yo un día vengo y le digo, oye, Francisco, se llama el hermano. Le digo, oye, Francisco, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Verdad? Porque yo tenía esa pregunta. Y la respuesta de él me dijo, ¿yo qué sé? Porque Dios es el que te llamó, no yo. Y dice la palabra que Él llamó, ¿a quiénes? A los que Él quiso. Entonces, cuando Él me dice estas palabras, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pregúntale a Él, ¿para qué te llamó? Bueno, me voy a adelantar un poquito. Mire, fue tanto el deseo de Dios en mi corazón, porque dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el deseo de querer como el hacer. ¿Cuántos saben eso? Que es Dios el que pone ese deseo en nosotros de servir, ¿verdad? Ese deseo de querer y también el hacer. A muchos Dios les ha puesto ese deseo de servir, pero como que se resisten en el hacerlo. Entonces yo me recuerdo que ese deseo de servir fue tan ferviente, hermano, en mi vida, que a los 9 meses de haberme convertido, yo agarré mis cosas de mi casa, me despedí de mi mamá, fui a la iglesia donde yo me convertí y le dije, pastor, yo quiero servir a Dios. Así, de sencillo. Yo quiero servir a Dios. 9 meses de haberme convertido. Esto sucedió, déjele digo cuántos años, 43 años atrás. 1982 me convertí al Señor. Imagínense, ¿no? O sea, ya son muchos años sirviendo. Y el Señor me dijo, ¿quieres servirme? Me toma la palabra, porque Él produjo en mí ese deseo, como también el hacerlo. Después les sigo contando el testimonio de lo que sucede, porque ahorita le voy a dar un ejemplo bíblico de alguien, ¿verdad?, que tuvo el llamado. Pero fíjense bien, dice que entre muchos discípulos escogió a 12.
Su selección no dependía de ellos, sino solamente conforme a lo que Jesús quiso. O sea, Jesús pudo haber escogido 50, pudo haber escogido 500, pudo haber escogido la multitud, pero Él dijo, voy a escoger a 12. Sobre esos voy a descansar, porque a ellos al final les da la tarea. Dice, así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Así con la misma enmienda que el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Y dice que ellos salieron y predicaron el Evangelio. Cristo llama a quien quiere, porque la gracia es de Él. No los escogió en base a su fe, porque en realidad eran hombres de poca fe. Acuérdense que le dijo a Pedro, hombres de poca fe. No los escogió, ¿verdad?, en base a su fe. Tampoco los escogió por sus talentos, ¿verdad?, por sus conocimientos, por sus habilidades. Porque si vemos a Pedro, era una persona que se dedicaba a la pesca. Y dice la Biblia que era gente del vulgo, una persona vulgar. O sea, no los escogió por eso. La única característica que tenían todos era su decisión de obedecer y seguir a Jesús. Por eso el que sigue a Jesús debe de servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, ahí vamos. Entonces, esa fue la única característica. Pero tampoco no nos descalifiquemos en nuestro servicio a Cristo por no tener las mejores credenciales. Muchas de las veces cuando ¿verdad?, hay un llamado a servir y decimos, hermanos, ¿verdad?, necesitamos esto, y decimos, ay, es que yo no la hago. Es que no, es que no, para mí no es que... ¿Y sabes por qué? Porque te basas a lo que tú crees que eres. Pero déjame decirte algo, o sea, el Señor no ve eso. El Señor ve tu corazón para poder hacer lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Se acuerda cuando Dios tomó, ¿verdad?, la decisión de desechar a Saúl? ¿Cuántos conocen la historia de Saúl? ¿Por qué lo desechó? ¿Por desobediente? Porque no hizo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que él dijo, yo ya tengo a alguien que he escogido, un hombre conforme a mi corazón. Y ese se llamaba David. ¿Cuántos no conocemos la historia de David, hermano? Un deseo de servir, ¿verdad? Un deseo de hacer lo que Dios le mandó. Fíjense, no nos descalifiquemos, porque si vemos en el llamamiento de David, podemos ver que él era un hijo que no era ni reconocido por su padre. Porque cuando fueron, ¿verdad?, para ungir a uno de los hijos de Isaí, pasaron todos. Pero Samuel no vio, ¿verdad?, en ellos quizás los miraba y decía, no, es que tú miras lo de afuera, yo miro el corazón de las personas. Lo que Dios necesita a nosotros es nuestro corazón dispuesto a servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede hacer de ti, hermano, lo que tú no te imaginas. Tú puedes decir, ¿a poco yo puedo servir? Mire, hermano, a los 9 meses yo no me sabía mucho de la Biblia. ¿Qué iba a aprender en 9 meses? Los primeros principios. No sabía. Y si alguien me hubiera dicho en esos 9 meses, tú vas a ser un pastor, yo me hubiera reído. ¿Yo? ¿Un pastor? Porque yo miraba mis calificaciones y decía, no la hago. ¿Sabe cómo comencé yo mi iglesia? Yo barría y trapeaba el templo. Cuando llegué con el pastor, no crea que el pastor me rechazó, me dijo, mire, ahí hay un cuarto lleno de tiliches. ¿Sí entienden ese concepto de tiliches, verdad? Cosas que no servían. Límpialo, dice, límpialo, tire toda la basura, lo que no sirva, y ahí va a vivir usted. Estaba abajo de la casa pastoral, porque ahí había casa pastoral. Y ahí me fui a vivir. Y yo era el que limpiaba, ¿verdad?, los baños, y era el que allí hasta el carro del pastor le lavaba. Porque yo quería servir. Yo era el que limpiaba las vomitadas de los que se liberaban ahí, porque había mucha liberación ahí, y las limpiaba. Yo era el que le echaba pinol al piso, porque allá en México, ¿verdad?, pues era mosaico, no es como acá alfombrita y toda la cosa. No, yo le echaba pinol para que oliera bonito las reuniones ahí. Pero fíjese una cosa, me recuerdo bien que mientras yo entraba al templo, o sea, al auditorio, llámese templo, auditorio, lo que sea, cuando yo entraba a limpiar, había momentos en que yo me subía al púlpito, así me paraba en el púlpito, sin nadie ahí, y yo me paraba y decía, Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Y me paraba, y yo decía, Señor, un día yo quiero predicar tu palabra.
Señor, un día, Señor. Y yo, hermanos, levanten sus manos, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor. Y, ¿sabe? Me estaba entrenando sin nadie. Ese era mi deseo. Ese fue mi deseo. ¿Por qué? Porque verdaderamente mi deseo era servir a Dios, hermanos. Déjale, doy un ejemplo de cómo nace una persona que verdaderamente quiere servir a Dios. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, ¿quién no conoce esta historia? Esta historia, ¿verdad?, nos habla del testimonio de un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Ya lo tiene Hechos 9? Versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren la respuesta de Saulo. En el versículo 5 dice, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Esa palabra Señor en el griego significa, ¿quién eres? Adonai. Adonai significa dueño. ¿Quién eres? Dueño. ¿Quién eres, Señor? Y le dice el Señor, la respuesta le dijo, yo soy Jesús. Fíjese, él perseguía a los cristianos porque ellos predicaban a un Cristo resucitado. Entre los judíos se había divulgado que los discípulos de Jesús lo habían llevado el cuerpo y no creían en la resurrección. Pero Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, como usted un día lo tuvo. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Sí usted lo ha tenido? Si no lo ha tenido, necesita tener un encuentro personal con Cristo para que su vida cambie. Dice la palabra que en ese momento le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este principio, ¿verdad?, es como estar peleando contigo mismo, como que el alacrán, ¿verdad?, se quiera picar a sí mismo, tirando el aguijón a sí mismo. Estás peleando. Pero en ese momento, mire lo que significa, o lo que para él significa tener este encuentro personal. Cuando una persona tiene un encuentro personal verdaderamente con Cristo, su vida cambia, hermanos. Porque no es el hecho de que llegaste a la iglesia que ya cambiaste. No es el hecho de que vengas a una iglesia cristiana, el hecho de decir soy cristiano. Déjame decirte algo, para ser cristiano necesitamos nacer en Cristo. Yo soy mexicano porque nací en México. Porque nací en México. Soy cristiano porque ya nací en Cristo. Y el que nace en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas que dice la Biblia pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la conversión, fíjense bien la vida de Saulo, porque aquí está lo importante. Dice el versículo 6, él temblando, o sea, ya en ese momento se topa con Jesús, al cual él perseguía, que en realidad perseguía a los cristianos. Por eso que el que persigue a la iglesia no lo persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Dice la palabra aquí que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué dice? Que yo haga. ¿Sabe? La primera cosa que era precisamente mi deseo al preguntarle al que me ganó para Cristo, ¿para qué Dios me llamó? ¿Qué quiere que haga yo? O sea, ahora Él ya hizo lo más maravilloso, ¿verdad? Me sacó del lodo cenagoso, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo cenagoso, ¿verdad?, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y después puso un cántico nuevo en mi boca. Esa es la evolución y el procedimiento de un cristiano. Nos saca del pecado, nos pone en la roca que es Cristo y luego endereza nuestros pasos, nos transforma. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Dele un aplauso al Señor por eso.
Porque eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas, cuando nos cambia verdaderamente, porque hemos nacido de nuevo. Mire, dice aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Inmediatamente, cuando tú le dices a Dios, ¿qué quieres que haga? Dios te va a responder. Dios te va a Lo que pasa es que no le preguntas, ¿qué quieres que haga, Señor? Te da miedo como decirle a Dios, úsame. Mire, yo un día le dije a Dios, úsame, usa mi vida, Señor. Mira, me da pena decirlo, pero en los vicios, andando mal, yo induje a muchos a caer en los vicios, en el pecado. Yo fui instrumento que Satanás usó para llevar a otro a las drogas, para llevar a otro a los vicios. Cuando yo me convertí, dije, Señor, ahora yo quiero ser un instrumento para tu gloria. Ahora quiero llevarlos a ti. Porque antes yo lo hacía. Yo le decía, Señor, úsame. Usa mi vida, Señor, que quiero ser ese instrumento. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Me tomó la palabra. Me dijo, te voy a usar. Y le digo algo, más. Son 43 años sirviendo al Señor y es lo más maravilloso que me ha sucedido en la vida. Lo más hermoso, hermanos. Lo más maravilloso. Es un privilegio servirle. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? El Señor inmediatamente le contesta a Saulo y le dice, levántate y entra en la ciudad. Y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Aleluya. Mire, Saulo, el perseguidor número 1 de todos los cristianos, se convirtió en el más perseguido de los cristianos. ¿Cómo la ve? Eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mire qué maravilloso. Pablo reconoció a Jesús como Señor, rindió su vida a Él y decidió obedecerle. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? En la conversión uno ya estaba dispuesto, ¿verdad? Y debe de estar dispuesto tanto a recibir todas las enseñanzas del Maestro como llevar en efecto todas sus órdenes, hermano. Cuando nosotros venimos a Cristo nos convertimos en siervos de Cristo. Habiendo sido libertados del pecado, venimos a ser siervos ¿de quién? De la justicia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, usted era esclavo del pecado y ni trabas ponía para obedecerlo, directito a pecar. Pero el día que vino Cristo a nuestra vida, nos convertimos en esclavos de Jesucristo. ¿Y qué es un esclavo? ¿A poco cree que un esclavo manda? No, un esclavo recibe órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Y las órdenes del maestro. Mire, somos esclavos no porque Él no lo imponga. Hay un canto que dice esclavo por amor. ¿Cuántos son esclavos por amor? Somos esclavos por amor porque le amamos a Él, ¿sí o no? O sea, Él no nos impone, ahora eres mi esclavo, tú me tienes que... No, espérame, el Señor te da el privilegio de que le sirvas a Él por amor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Cuando Saulo le pregunta y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Entra a la ciudad y te va a decir lo que tiene que hacer. Vaya al versículo 15 del capítulo 9 de aquí de Hechos. El Señor le dijo, ve, ¿verdad? Aquí le dice, le das órdenes a un siervo llamado Ananías, en el contexto, ¿verdad?, de los versículos anteriores. Ananías está orando en la ciudad de Damasco y ahí está orando y Dios le dice, ve a la ciudad y entra a la ciudad, ve a tal calle, ve a tal casa, porque ahí está un hombre llamado Saulo que está orando. Sí, ve y ora por él para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 9 le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento, fíjense bien, a Saulo, porque instrumento escogido me es este. O sea, ¿qué dice la palabra? Lo que leíamos cuando Él escogió a los que Él quiso. Pero yo me siento súper bendecido por haber sido escogido por Dios, hermano, para servirle. Es un privilegio. Es un honor, hermano. Mire, es un honor, la verdad. Y mire, muchas veces, a veces cuando yo viajo, que viajo mucho, ¿verdad? El Señor en su gracia, en su favor, me lleva por muchas partes. Mire, yo nunca compro boletos de primera clase, pero viajo mucho y acumulo millas.
Entonces, cuando compro mi boleto en económico, ¿verdad? Estoy ahí y de repente llego a imprimir boleto y me mandan en primera clase, sin haber pagado yo nada, ¿no? Entonces voy en primera clase y pues me siento bendecido, ¿no? Por Dios, ¿no? Pues es que no le gustaría así, ¿no? Y a veces me he encontrado con personas, ¿verdad? Que van, no, si bien elegante, sí, ¿verdad? Y cuando empezamos a dialogar, ¿verdad? Sí, a platicar, ¿y usted qué se dedica, verdad? Y me empiezan a preguntar, así mire, hasta me paro el cuello. Soy ministro del Evangelio. Qué hermoso es eso, ¿no? No le digo soy doctor o soy profesor. Ellos tienen logros. No, mire, yo soy empresario. Ah, qué bueno, qué bendición. Pero ¿sabe qué? Es mejor servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La verdad, con ese, no, sirvo al Señor, ¿verdad? Yo sirvo al Señor. ¿Y a dónde va? Pues voy a predicar su evangelio, ¿verdad? Y a veces me los agarro y los predico también el evangelio. Que es un honor, hermano, el que Dios te haya escogido. Y mire, el apóstol Pablo tuvo esa bendición de haberlo escogido. Siendo un perseguidor, o sea, siendo lo que él fue, el Señor lo llamó. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, para que vea la expresión que él tiene a ese llamamiento que el Señor le hizo. 1 Timoteo 1:12. Mire la expresión que él, ¿verdad?, expresa. ¿Ya lo tiene? 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias, dice Pablo, al que me fortaleció. Acuérdese que esta carta Pablo se la escribe a Timoteo. 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿qué dice?, en el ministerio. Aleluya. Mire, cuando yo leo esas palabras, dice, a mí me bendice tanto, porque vuelvo a repetir, el servicio a Dios, el que Él te haya escogido, es un privilegio, ¿sí o no? Mire, los muchachos que están aquí tocando, es un privilegio. Aunque algunos, ¿verdad?, a veces quieren tocar más por tocar, pero es un privilegio honrar a Dios con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí o no? Las que están en el pandero, mi hermano, están glorificando a Dios en agradecimiento con lo que ellos pueden hacer, que es algo muy importante. En cualquiera, los que están allá a la entrada están haciendo su trabajo, lo están haciendo para Dios. ¿Sí o no lo hacen para Dios? ¿O lo haces para que te vean y no, para que vean que yo sí? No, tú lo haces porque estás agradecido con Dios, ¿sí o no? Bueno, a mí así me pasó, por eso me fui a vivir a la iglesia y dije, me voy a ir a la iglesia, quiero servir. Pero fíjense la palabra que aquí dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fíjese, el honor dado a Pablo en tener el ministerio de anunciar el evangelio. Y él dice, me tuvo por fiel. ¿Sabe lo que significa esa expresión, me tuvo por fiel? Tuvo confianza en mí. Cada vez que te asignan un trabajo en la iglesia, mis amados hermanos, no lo tomes de parte del pastor o de los líderes, tómalo de parte de Dios. Porque el día que Dios venga, vamos a dar cuenta de lo que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y déjame decirte algo, cuando hay un trabajo que te asignan, ¿verdad?, dale gracias a Dios porque Dios está teniendo confianza en ti. Escucha, la expresión de Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. O sea, ¿cómo me tuvo por fiel? ¿Cómo tuvo confianza en mí si yo venía persiguiendo la iglesia? Si yo hice esto, si yo hice el otro. Hermano, déjame decirte algo. Eso es algo que tú tienes que valorar para servir a Dios. Cuando Dios te da la oportunidad de servir, que tú puedas decir, a mí
¿Yo? Si yo era esto, yo era lo otro, yo era quizás eras el peor pecador, porque Pablo en su momento dice, el peor pecador, porque de los pecadores yo soy el primero. Pero a Dios no le importó su pasado, como a Dios no le importa tu pasado, sino tu presente. Escúchame bien, Dios le importa tu presente y mucho más tu futuro, porque Dios te ve, no te ve lo que eras, sino lo que Dios puede hacer con tu vida. Escúchame, Dios puede hacer algo con tu vida, algo maravilloso. No importa lo que tú hayas sido en el pasado, lo que importa es el presente y lo que Dios hará en el futuro. Déjame decirte algo, Yo acabo de tener una de las experiencias más preciosas en mi vida. Créemelo. Vuelvo a repetir, yo he estado en muchos lugares. He viajado a Europa, he ido a Sudamérica, he estado en muchos lugares predicando el Evangelio. Pero en enero de este año, Dios me permitió acompañar a un hermano de casa de oración en el ministerio de la prisión de alta seguridad en Puente Grande, ahí en Guadalajara. Siempre yo hablaba con él y me decía, le digo, ¿tú qué haces? Pues yo los sábados voy y predico ahí en la penal de Puente Grande. Ahí predicamos la palabra. Y yo le dije, ¿sabes qué? Invítame. Yo quiero ir a la cárcel, yo quiero ir a ese lugar. Y me dijo, la próxima vez que vengas, en enero que fui al desafío del ministerio, yo fui y le dije, yo quiero entrar. Incluso saqué mi pasaporte como mexicano, porque como americano no me dan permiso de entrar. Y saqué mi pasaporte y llegué y entré al penal, hermano. Y ¿sabes qué? Yo me imaginaba que íbamos a entrar y íbamos a empezar a evangelizar a los presos que están ahí de máxima seguridad, hermano. Es un pueblo. Al entrar nos quitaron todo, lo único que llevaba era una ficha para entrar y salir. No entraron celulares, ¿verdad? No entraron los iPads, no entraron los teléfonos de smart, nada. Ahí es entrar con los presos, al pueblo donde están todos los presos, más de 5,000 presos, hermano, de una cárcel de máxima seguridad. Ahí está Arellano Félix, que fue uno de los fundadores del cartel Guadalajara, o el cartel de aquellos tiempos, que está purgando una condena de cadena perpetua. Ahí hay gente, hermano, impresionante. Cuando yo entro a su lugar, hermano, el hermano me dice, mira pastor, dice, ¿tú vas a predicar? ¿Tú vas a predicar? Dice, sí. Dice, nomás que me tienes que dar tu enseñanza porque la tenemos que imprimir, porque no puede entrar el iPad. Y sacamos copias, me entré con unas hojas. Me dice, es que, yo le dije, oye, pero no vamos a evangelizar. No. Es que aquí adentro tenemos una iglesia. Tenemos una iglesia que se llama Casa de Oración. Cristo rompe las cadenas, hermano. Denle un aplauso al Señor. Y me dice, mira, vamos a entrar. Y entrando ahí tenemos que sujetarnos al gobierno que hay ahí. Ellos nos prestan una concha. ¿Usted sabe lo que es una concha? No, como una concha acústica, como un auditorio al aire libre, donde se pone instrumentos de música y un púlpito, y es como un auditorio, pero de cemento, es al aire libre, es una concha. Ahí los prestan los sábados de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, es la reunión. Dice, es un servicio que vamos a tener, dice, es un servicio. Le dije, oye, entonces, no, dice que eso es un servicio, venimos al servicio. Dice, las primeras 4 filas se van a sentar los miembros de la congregación, los que forman parte de esa iglesia. De la 4 para arriba ya se sienta la gente que quiera llegar, porque como es día de visita, ¿verdad? Llegan muchas familias y se pueden sentar y escuchar la alabanza o la palabra. Pero adelante vamos a tener a los hermanos. Tú vas a ver a los hermanos cuando lleguen con sus Biblias, hermano. Impresionante. No es una iglesia grande en número, pero había más de 45 hermanos ahí, nacidos de nuevo. Hermano, cuando yo estaba en la parte de arriba, de atrás, para observar todo, yo en cuanto empezaron a alabar a Dios, se me salieron las lágrimas, hermano. Yo veía, y cuando los veía levantar sus manos, me daban ganas de sacar el celular para grabar. No traía nada.
No podía, o sea, ¿cómo puedo yo, Señor, transmitir esto que estoy viendo allá afuera? Los hermanos ahí, hermano, levantando sus manos, cantando y adorando a Dios. Amor sublime, amor perfecto, nunca deja. No, hermano, eso era impresionante. En ningún lugar, en ningún púlpito que yo he estado, ha sido mejor que ese lugar. Impresionante. Me dice el hermano que me invitó, dice, todos estos hermanos conocieron al Señor aquí. Te voy a presentar al pastor. Cuando me presenta al pastor, me dice, mira, él es el pastor de aquí. Lo saludo. Dice, hermano, Dios lo bendiga. Qué gusto estar aquí con nosotros. Qué bendición. Para la gloria de Dios. Dice, aquí estamos, hermano. Y le digo, oye, pastor, yo creí que venía a evangelizar. No, nosotros hacemos ese trabajo todos los días aquí con los presos. Por eso nos tiene el Señor aquí. Y luego le pregunto, pastor, ¿cuántos años tienes aquí? 17 años, pastor, en prisión. Y si no es mucha la discreción, ¿cuánto fue tu sentencia? 31 años de cárcel. Dice, pastor, pero aquí conocí al Señor hace 14 años. Después de 3 años de estar aquí, el Señor me alcanzó aquí, dice. Tengo 14 años conociendo al Señor. Déjeme decirle algo, dice, no está usted para saberlo, pero yo quiero decirle. Dice, en un arranque de ira, asesiné a mi esposa. En un arranque de celos, fui, agarré una pistola y la maté. Dice, pero yo mismo me entregué, dice, porque yo, de aquí, dice, el Señor ha tratado conmigo. Y el Señor, dice, yo sé que me ha perdonado. Porque a Dios no le importa tu pasado, sino tu presente y tu futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tristemente, dice, tengo que cumplir con la condena, con las leyes terrenales, porque las consecuencias del pecado a veces quedan ahí. Pero ¿sabe una cosa? Lo más gozoso de esto es que Él tiene un buen testimonio, ha cumplido con todas las cosas que la penal le pide. Tiene dos carreras que estudió adentro, 2 carreras. Él al momento, ahorita tiene 18 años ahí. En 2 años él puede salir libre por su buen comportamiento. Yo le voy a pedir que ore por él. Se llama el pastor Carlos, de la prisión de Puente Grande, para que el Señor haga su obra en él, hermano. Yo le digo, mi hermano, si Dios te ha usado aquí, que no te use allá afuera. Allá afuera también hay mucho perdido. Le digo, allá afuera hay más prisioneros que los que están aquí adentro, porque ellos encontraron la libertad en Cristo. Hermano, para mí ha sido la mejor experiencia. De enero para acá yo he ido 3 veces, nada más para ir a la cárcel, hermano. Y si Dios me lo permite, en julio voy a volver a ir porque tenemos bautizos. ¿Cómo la ve? Alabado sea el Señor. Den un aplauso al Señor por eso, hermano. Y para mí, hermano, mire, no, y ahí le va, ahí le va. Nomás lo sorprendente. La primera vez que estuve allí, que prediqué, al final se acerca el pastor de la prisión y me entrega un sobre. Y yo veo el sobre y lo abro y era una ofrenda, mis amados hermanos. Dije, no, pastor, ¿cómo puede? No, pastor, aquí somos una iglesia fiel. Aquí todos nosotros apoyamos la obra del Señor, hermano. No, me hizo llorar, hermano. Yo le dije, si usted no la recibe, nos quita la bendición, porque mejor es dar que recibir. Le dije, bueno, hermano, que Dios los bendiga. Me quebró, hermanos, me quebró. A veces vas a otras iglesias acá afuera y ni te dan las gracias. Te andan cobrando hasta el agua que te tomaste. Que por cierto, ahí les encargo una agüita, ¿no? Porque no me la trajeron. Nomás el pastor me dijo, ¿quiere una agüita? Pues sí, más me agüitas tú por no haberme la traído. Pero fíjese qué tremendo es eso, hermano. Más para que se dé cuenta la manera de servir. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué ministerio tienes tú? A ver, levante la mano los que tienen un ministerio. Soy un poquito.
Y todos los demás, a ver, ahora levanten la mano los que no tienen un ministerio. Pero levántela así, con gola, no les decís. Bueno, déjenme decirles una cosa, hermano. Déjenles digo una cosa. Todos, sin excepción, tenemos un ministerio. Pastor, acompáñenme a la segunda carta a los Corintios. ¿Cuántos se saben de memoria segunda a los Corintios 5:17? ¿Qué dice primero a los segunda a los Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Las cosas qué? He aquí. A ver, y usted, ¿verdad? Así lo confiesa, ¿no? Porque ahora somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Y uno dice, no, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y nada más no sabemos ese versículo. Y no seguimos leyendo lo demás. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De cuántos decimos amén? Con fuerza, ¿cuántos decimos amén? Amén. O sea, ahora somos nuevas criaturas. Pero mire el verso 18. Y todo esto, o sea, el que sea su nueva criatura, proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. Y luego dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? La Biblia dice en el Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios? Fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo, por la fe en Cristo. Dice en el versículo 18, dice que nos reconcilió, ¿verdad?, consigo mismo por Cristo y nos dio. A ver, ¿por qué dice que no tiene un ministerio? ¿Cuántas nuevas criaturas son aquí? Ya no quieren, ¿verdad? No, porque ya. A ver, ¿cuántas nuevas criaturas son aquí? Usted tiene un ministerio. Ay, pastor, no lo sabe. Pues tiene un ministerio. Aquí dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación. Usted necesita poner en práctica el ministerio, reconciliar a sus familiares que no son cristianos con Dios. Usted es de los que piensan que es que mi familia no se ha convertido, le voy a hablar al pastor para que venga y les hable. Usted tiene la responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Automáticamente no. Necesitas hablarle a tu familia. Necesitas tú predicarle a tu familia. Necesitas hablarle de Cristo. Déjame decirte, hermano, mi abuelita murió, que fue la primera después de que yo me hice cristiano, pero se fue con el Señor. Después murió mi papá, se fue con el Señor. Después murió mi mamá, se fue con el Señor. Murieron 2 tíos míos, se fueron con el Señor. Han muerto 2 hermanas mías, se fueron con el Señor. ¿Por qué? Porque yo les prediqué a Cristo. Porque Dios me dio ese ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le hablas a tus hijos? ¿Le hablas a tu familia de Cristo? ¿O te da pena? O dices, no, es que no me escucha. Déjame, tú tienes que hablarle a tu familia. Eso es servir a Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un ministerio, hermanos. Acuérdense que ministerio es simple, sencillamente es servir. Cuando uno está ministrando, ¿sabes lo que estoy haciendo yo aquí, hermano? Usted dice, pastor, usted está ministrando la palabra. Estoy sirviendo a Dios. Estoy siendo el portavoz del mensaje de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que los tesalonicenses recibieron la palabra no como que viniera de Pablo, sino como que viniera de Dios mismo. Porque somos instrumentos. Yo estoy aquí sirviendo. Ahorita mi hermano Cristóbal vino y me trajo esta botellita de agua. Gracias, hermano. Y él vino a servir. Me sirvió.
Entonces, ministrar significa servir, simple y sencillamente. No es nada más que el hacer algo por Dios, hermanos. Todos tenemos esa responsabilidad. Todos tenemos, ¿verdad?, la capacidad, vuelvo a repetir, no por tus logros, no por tus credenciales que tengas, sino por la gracia de Dios en ti. Hermano, una vez llegó un hermano y me dijo: ay, brother, ¿cómo Dios te usa, verdad? Le dije: no, pues ¿tú crees que Dios no me va a usar si usó una mula? ¿Cuánto sé que Dios usó una mula y la hizo hablar para reprender al profeta? ¿Se ha leído esa historia? Si no, se la contamos ahorita. Si Dios usó una mula, que no me use a mí. O sea, tú nunca te pongas a decir: ay, es que no sé, es que yo no sirvo para. No, sí sirves. A ver, repite conmigo: sí sirvo. Bueno, pero dilo con convicción, hermano. No, sí, no, hay medio sirvo. No, sí sirvo. ¿Verdad? Sí sirvo. Y en las manos de Dios puede ser de gran utilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que pasa es que nosotros nos conformamos. Y nomás ponte a pensar: el que le sirviere, el Padre le honrará. Uy, qué privilegio. Rápidamente, primero ¿hasta qué horas tengo tiempo? ¿Hasta qué horas? Yo les sigo, ustedes se van, ¿verdad? Usted sígale. No, digo que no se. En cuanto empiece a ver uno que se va, le paro, ¿eh? Así es que le voy a seguir. ¿Está bien? ¿Se me dan chance o no? Mañana voy a predicar, hermanos, hasta el domingo. Aprovechenme. ¿Está bien o no? Yo quiero servir, hermano, ustedes no me dan chance. Entonces, ¿cómo me va a honrar el Padre? No, el otra vez en uno de los desafíos prediqué 45 minutos. Y Chuy me dice: no, predicaste bien poquito, ¿verdad? Ya ve que Chuy predica, es de la palabra eterna, ¿verdad? Entonces le digo: no, dice, entonces nada más te voy a dar la mitad de ofrenda, dice, que no predicaste la mitad. No, por eso ahora quiero predicar más. Aleluya, alabado sea Dios. No, déjame, mire, es muy importante lo que le voy a decir. Acompáñame ahí a 1 Corintios 12:1. Primera carta a los Corintios 12:1. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Pablo enfatiza aquí una gran necesidad: no seas ignorante, no ignores acerca de los dones espirituales. ¿A cuáles dones se refiere? Versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Diga diversidad. Una diversidad. Pero el Espíritu, y aquí la palabra Espíritu es con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, es el mismo. Ponga atención, Espíritu. Aquí menciona el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ahora no dice Espíritu, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Es el mismo. Y luego dice el verso 6. Y hay diversidad de operaciones, o sea, de manifestaciones, de trabajo, de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire, menciona al Espíritu Santo, menciona al Hijo y menciona al Padre. ¿Se da cuenta? Y dicen que no creemos en la Trinidad. Ahí está el Dios Trino. Qué bendición, ¿no? Ahora ponga atención. En los dones, ¿verdad?, que son los dones de profecía, ¿verdad?, hablar en lenguas, o sea, es el Espíritu Santo el que da. ¿Se acuerda que cuando el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, dice que estaban todos ahí en el aposento alto, ¿verdad?, reunidos, sentados, cuando el Espíritu Santo vino de repente como un estruendo que sopló llenó toda la casa, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase? ¿Se ha leído esa parte? O sea, el Espíritu son dones, ¿verdad? Y cuando dice el versículo, ahora bien, hay diversidad de ministerios, ¿qué se refiere? ¿Quién dio los ministerios? 5 ministerios dados por Jesús, Efesios 4:11.
¿verdad? Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dones del ministerio dados por Jesús para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Está la palabra. Pero el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones. ¿Sabe lo que es operación? Diversidad. Hay diversidad de áreas de trabajo. Diversidad. Vuelvo a repetir. Hasta el traer el agua. Allí en la prisión, hermano, hay un cieguito. Ciego que quedó ciego estando ahí. Se le dañó su vista. Tiene muchísimos años. ¿Y sabe qué él hace? Él nos da el agua. Él nos sirve el agua. Él llega allí con su garrafón del agua y le decimos, hermanito, me da agua, y nos sirven vasos. Él tiene ese ministerio. Y también sirve de coro, lo suben a cantar. Y él está tan contento alabando a Dios, hermano. Todos tienen un servicio. Diversidad de ministerios, diversidad de dones, diversidad de operaciones. Hermano, nosotros tenemos que entender eso. Es Dios obrando en nosotros. Obrando en nosotros. Todos, escúcheme bien. Yo le acabo de hablar con todos los que sirven en mi iglesia. Yo les dije, les digo una cosa, mis amados hermanos, con todos. Porque yo creo que ahorita la iglesia local, y le estoy hablando de la iglesia local, y le doy gracias a Dios que el pastor no invitó a ninguna otra iglesia, sino nosotros mismos a estar aquí, porque Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el enfoque somos aquí, Casa de Oración, Arizona. Y sabe, yo acabo de hablar con todos los servidores. Yo tengo una reunión mensual con todos los servidores de Casa de Oración, 1 hora antes de cada servicio, del servicio, una vez al mes. Y sabe, yo les dije a todos, déjenles digo una cosa. Todos son importantes. Todos ustedes son importantes para la obra de Dios. Pero nadie es indispensable. ¿Me vieron? No, así les dije a ellos. Todos son importantes. Usted es importante. Usted que viene cada 15 días es importante. Pero necesitamos que venga constantemente. O sea, usted es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces, verdad, llega la gente y dice, pastor, me quiero congregar aquí porque Dios me trajo? Bueno, pues a servir se ha dicho, ¿no? Si Dios te trajo para servir. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces vengo, Dios me trajo, pero para que usted me alimente, ¿verdad? Para que usted, ¿verdad? No, espérame. Mire, yo aprendí muchas cosas en el ministerio, hermano. La primera iglesia que Dios me permitió levantar fue en 1991 en Seattle, Washington, que fue una iglesia donde yo estaba dentro de la organización de la Foursquare, de la cuadrangular. ¿Sabe, hermano? Casi me matan los miembros de la congregación. Yo hacía todo. Dirigía la alabanza, porque yo fui director de alabanza, también dirigía la alabanza, levantaba la ofrenda, predicaba, le daba raya a los hermanos, se les ponchaba la llanta y le hablaban al pastor, pastor, venga y cámbiame la llanta. Hacía de todo. Hasta un día que escuché al pastor Chuy de un pastor amigo de él que se murió, no sé si lo he escuchado, que un día llegó a predicar y le preguntó a la hija, ¿dónde está tu papá? Dice, no, la congregación lo mató. ¿Se ha oído ese testimonio? El pastor Chuy lo ha convertido varias veces. Y yo le digo, ¿y cómo que lo mató? Dice, sí, dice, es que lo traían por todos lados. Es más, dice, se murió y nadie vino al velorio. ¿Por qué? Porque pues él iba por ellos. Pues ya no hubo quien fuera por ellos, ya no vinieron ni al velorio llegaron. Y a mí Chuy un día me dijo, porque mire, en ese tiempo yo quería comprar un ven para la iglesia, para ir por los hermanitos. Y me dijo, si tú compras un ven para ir a traer a los hermanitos, vas a cometer el peor error que puedas tener. Ahora pregúntale a los hermanos si hay una ven que los recoge para llevarlos a trabajar. ¿Alguien los recoge para ir a trabajar? ¿Una ven que lo pase por usted a su casa? ¿Verdad que no? Usted se va a trabajar, ¿sí o no? ¿Por qué se va a trabajar? Porque tiene necesidad de trabajar. Y sabe, yo hacía todo. Pero yo empecé, Dios me dijo, tienes que delegar.
Cada persona que yo traiga a tu congregación, ponla a trabajar. Porque si no la pones a trabajar, ellos te van a poner a trabajar a ti. ¿Ya oíste, pastor? Si no los pones a trabajar, ellos te van a poner a trabajar a ti. Hay que ponerlos a trabajar. Hay que darles el mérito. Así como Pablo dijo, ¿verdad? Tuvo confianza en mí. Hay que tener confianza. Hay que tener confianza, hermano. A veces caras vemos, corazones no sabemos. A ver, Dios ya puede estar tratando la vida de uno de ustedes, ¿verdad? Con ese deseo de servir, y nada más hace falta que lo empujemos un poquito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy poquitos, amén. Espero que el domingo ya haya más. Mire, vamos rápidamente ya para ir terminando. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12. Mira aquí, qué hermoso es esto. Ay, hermanos. De manera, versículo 6, Romanos 12, 6 al 8, voy a leer, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Mire, tenemos diferentes. Pablo dice, no ignores acerca de los dones, no ignores. Hay muchas cosas que Dios quiere saber a través de tu vida. Dice, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Wow. Mire, cuando yo leo esto digo, wow, cómo Dios no se equivoca, hermanos. Uno no lo puede hacer todo. La iglesia no se compone de uno solo. La iglesia somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas de las veces decimos, pero es que la iglesia no crece? Es que no crece. Algo pasa. ¿Sabes por qué no crece? Porque no chambeamos. Porque no trabajamos. En verdad te lo digo. En la iglesia donde yo me convertí, déjame decirte algo para la gloria de Dios, éramos 27 miembros. 27 miembros cuando yo me convertí. Ahí en Guadalajara, en una iglesia, en un templo que se llama Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés Monte Tabor. Ahí está, todavía. A 2 cuadras del Estadio Jalisco, por el lado norte. Ahí está. Éramos 27 miembros cuando yo llegué ahí, hermano. 27 personas. No había grupo de alabanza. Se cantaba a capela. El pastor no sabía tocar la guitarra, de repente la agarraba y solamente el tono de fe se sabía, porque no se sabía ni fa, ni do, re, mi, nada. Puro fe. Y yo un día con tristeza dije, Señor, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Quiero tocar. Y ¿sabe? Dios me dio de su gracia y aprendí a tocar. No así como Gonzalo, porque Gonzalo es un experto. Pero más o menos. Toco como David Guevara, más o menos. No, pero mire, Dios me dio gracia. Dios me dio gracia. Yo veía, ¿verdad?, que los hermanos lloraban mucho, ¿verdad?, por sus emociones, y se limpiaban las lágrimas, sacaban los mocos y tiraban los papeles por donde quiera. Yo los juntaba. Y decía, no, es que los juntaba. Y yo no decía, eso no me corresponde a mí, que vengan los sugieres y que limpien los que. No, yo lo levantaba. Porque cada cosa que yo veía, yo decía, Señor, por algo me dejaste verlo, pues yo voy y lo hago. Y sabe, empecé a servir al Señor. Aquí hay una variedad de cosas, ¿verdad?, que uno puede hacer. Profecía, Dios te puede usar en la profecía, ¿verdad?, en el servicio, o sea, en la enseñanza, en la exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, hermano. El que todo eso Dios nos llamó a hacer. No tengo tiempo para explicarte cada uno de esos, hermano. Nada más te digo algo. O sea, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte. Imagínate, mi hermano, el otro día escuchando una de las enseñanzas del pastor Chuy acerca de la brevedad de la vida, ¿verdad? Cuando uno no sabe cuánto va a vivir, ¿sí o no? ¿Tú sabes cuánto vas a vivir? No, a lo mejor tú dices, no, más adelante sirvo a Dios. No sabes si más adelante vas a llegar.
¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios porque yo estuve al borde de la muerte en el 2020 por el COVID. Al borde de la muerte, 3 meses me la pasé en Guadalajara, recuperándome. Cuando Dios me dijo, no vas a morir, yo le dije, Señor, este overtime que me das, lo quiero servir para ti. Quiero servirte, Señor. Que no me queda otra, hermanos. Mire, yo tengo 65 años, 64, cumplidos. Yo ya me puedo pensionar por el gobierno. Soy ciudadano americano desde hace muchos años. Pero no te puedes pensionar para Dios. Nunca te puedes pensionar. Yo le digo al Señor, espero en Dios que el último día de mi vida tú me encuentres haciendo lo que me mandaste a hacer. Muchos ya a lo mejor, no, ya me voy a retirar y me voy a ir a Guadalajara, y a Puerto Vallarta. Qué precioso está Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. No, espérame. Hay que servir al Señor. Hay que hacer algo. ¿Para qué? Para que Dios te honre. Para que en un momento dado, ¿verdad?, Dios te premie. Porque la palabra honrar significa premiar, reconocer, ponerte un valor. Eso significa en el griego. Para que cuando tú, ¿verdad?, en un momento dado mueras y quizás Cristo todavía no ha venido y esté allí tu ataúd y digan, este fue un hombre, un siervo de Dios, esta fue una mujer entregada. ¿Se acuerdan de Dorcas? ¿Cuántas mujeres se acuerdan de Dorcas? Dorcas murió, ¿sí o no? Y la gente le lloraba. ¿Por qué le lloraba? Porque la extrañaban. Porque esa mujer a lo mejor no hacía un ministerio muy grande, hacía vestidos para las mujeres, era la costurera. Hasta ahí honraba a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Y querían que se nos fue y llegaron y el Señor la resucitó. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Ya las voy a dejar otro rato para que les haga los uniformes para los panderistas. Hasta eso es un ministerio, hermanos. Había mujeres que servían a Jesús. ¿Ha leído la historia? Mujeres que servían a Jesús. ¿En qué les servían? En sus necesidades. ¿Quién les cocinaba? ¿Se pone a pensar? Entre ellos no había ningún cocinero, pero había mujeres que le seguían y servían a Jesús. A lo mejor no están nombrados ahí, hermano, pero a eso nos llamó Dios, a servirle. Para que un día el Señor venga, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, estemos ahí y diga, este hombre, pero imagínate, nunca serviste a Dios, nunca hiciste nada por él y estás ahí. Pues ¿qué se puede decir de este hombre? ¿Qué puedo decir? No hizo nada. Ya nada más va a decir, yace aquí el cuerpo del que no hizo nada. ¿Sí o no? Te pones a pensar en eso y dices, no he hecho nada por Dios. Tengo un cuñado que se cayó el año pasado de las escaleras, estuvo a punto de morir. Chuy lo menciona muchas veces en sus predicaciones. Se abrió la cabeza, se quebraron las muñecas, estuvo a punto de morir. Él oyó esta predicación que le estoy diciendo de Chuy, ¿verdad? De la brevedad de la vida. Y un día viene y me dice, cuñado, porque es mi cuñado, es el hermano de mi esposa. Dice, me da pena morirme. ¿Por qué te da pena morirte? Porque no he hecho nada. Pues ya ponte a hacer algo, hermano. Ya haz algo, o sea, no sé, ya haz algo para recordarte por algo al menos. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Hoy vemos, hermano, allí el libro, ¿verdad?, de los hombres de fe que conquistaron reinos, taparon boca de leones, y lo vemos ahí, hermano. Vemos a un Moisés que dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió, ¿verdad?, los vituperios con el pueblo de Dios, ¿verdad? Menospreció los placeres de este mundo. Pero hoy parece que los placeres de este mundo opacan la vida de los creyentes y no les sirven. Dice que él se sostuvo viendo al invisible, sostuvo viendo el galardón. ¿Cuántos quieren el galardón, hermanos? Yo sí quiero ese galardón, la verdad. A veces nos conviene servir a Dios, porque el Padre nos honrará. El Padre nos honrará. El Padre dirá, ¿verdad?, bienvenido, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor.
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho que dice, te pondré. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mire, sí, dale un aplauso al Señor fuerte, amén. Ese aplauso es para el Señor. Mire, termino con esto. Van para que se ponga a pensar que sí conviene, el servir a Dios. ¿Usted recuerda la historia de David con Goliat? Sí se recuerda, ¿no? David, dice los teólogos, los que estudian los tiempos cronológicos, dicen que cuando David enfrentó a Goliat tendría como 17 años. Era un jovencito, un joven. ¿Se acuerda que él vivía apartado de sus hermanos, atendiendo las ovejas de su padre? Y de repente su padre, ¿verdad?, le manda y le dice: ve y llévale esto a tus hermanos que están en el campamento de guerra. El pueblo de Israel estaba peleando, Saúl estaba peleando contra los filisteos. ¿Sí recuerda esa historia, verdad? Y cada mañana dice que se ponían, ¿verdad?, para guerrear, ¿verdad?, los israelitas, ¿verdad?, los escuadrones de Israel y los filisteos. Pero de entre los filisteos salía un gigante. ¿Se recuerda? Un gigante. ¿Y ese gigante cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Goliat. ¿Quién no conoce? Hasta los niños se saben esa historia. Y dice que Goliat salía y lo retaba, ¿verdad? Aviéntenme uno, ¿verdad? Y el que me gane, y si yo le gano y le serviré. Y todos tenían miedo, hasta Saúl tenía miedo. Nadie quería hacer frente a Goliat. Todos le tenían miedo. Pero un día que llegó ahí David, ¿verdad?, vio toda esta escena, vio todo este cuadro. Y póngase a pensar, lo ve y nadie le hace frente. Si usted lee la historia, dice que David, ¿verdad?, cuando vio esto, preguntó: ¿qué le darán al que venciere a este? ¿Sí se acuerda o no? O sea, él preguntó: bueno, ¿y el que venciere, qué le van a dar? Y luego le dice: no, dice, el rey dijo que la mitad de su reino. No, y que hasta la hija le va a dar. Ay, David dijo: no, chulada. Es una buena recompensa, ¿no? Yo iré, dice, voy a pelear con este gigantón. Él se fijó. Él preguntó: ¿qué le van a dar? Al que me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo la ve? ¿Qué le van a dar a usted? Si le sirve, el Padre lo va a honrar a usted. ¿Qué más bendición queremos, hermano? David peleó con Goliat y Saúl le dio la hija, ¿sí o no? Mical. Y no solamente le dio la mitad de su reino, Dios le entregó todo el reino a David. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Ponte a pensar en eso. Te quiero dejar eso en tu corazón. ¿Será que vale la pena servir a Dios en cualquier área? Hermano, no busques un puesto, busca la manera de servir. Disponte, la verdad, disponte. ¿Sabes qué? Ve y dile al pastor: hay algo que yo puedo hacer. Pastor, necesito hacer algo. Déjele digo algo. Si usted empieza a servir a Dios, va a hacer dos cosas. Si usted empieza a servir a Dios, va a hacer dos cosas. Primero, va a honrar a Dios con su servicio. Y segundo, va a acabar con la ociosidad. Y la ociosidad es la puerta para pecar. ¿Qué significa esto? Que mientras no tienes compromiso en la iglesia, no haces nada, estás a la línea del pecado. ¿Te acuerdas que David no fue a la guerra? Se quedó a descansar y mientras se paseaba en el terrado de su casa, andando de ocioso, cuando él debería de estar enfrente de batalla, dice que vio a una mujer que se estaba bañando. La ociosidad fue la puerta al pecado. Dice que la deseó y dijeron: tráiganla a esa mujer. Por eso la Biblia dice que cuando uno es tentado, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Uno es atraído por su propia concupiscencia.
Cuando uno mira y está ahí, cuando tú estás involucrado en un ministerio en la iglesia, no te da tiempo para pecar, mi chavo. No te da tiempo. Mira, yo viajo mucho. Yo me la paso en los hoteles, quizás. ¿Sabes qué? Nunca prendo la televisión. ¿Para qué? Pues no vengo de vacaciones. Vengo a servir, vengo a trabajar. Cuando tú estás en un ministerio, te consagran más, ¿sí o no? Buscas de Dios, buscas su presencia, porque cuando uno sirve, dice la palabra del Señor, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y hay que tener ese poder. Amén, hermanos. Inclinen su rostro en esta noche, por favor. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Es la convicción que yo tengo, Señor. Jamás. Yo sé que una palabra, Señor, hablada puede tocar el corazón de mis hermanos, Señor. Y es el propósito, Señor. Señor, no estoy aquí para impresionar. No estoy aquí, Señor, para decir lo que soy. Yo estoy aquí para traer tu palabra, Señor, y lo que he hecho en esta noche. Señor, qué privilegio servirte. Qué privilegio, qué honra, Señor, es el que tú nos escojas a nosotros, Señor. El que tengas confianza misma de nosotros, Señor. No importa lo que hayamos sido en el pasado, Señor. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas y queremos servirte, Señor. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que no están también, pero que forman parte de esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo sé que tú tienes, Señor, muchas cosas por hacer en esta congregación, Señor, en esta ciudad, Señor. Señor, lo que tú comenzaste, Señor, en ellos, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Señor. Porque lo que tú comienzas, Señor, no lo dejas a medias, Señor, no. Señor, muchas cosas podrán venir, Señor, a nuestras vidas, a la congregación, Señor, pero todo, Señor, va a obrar para nuestro bien, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Señor, allí siendo oprimidos por los egipcios, Señor, siendo esclavos, dice que entre más los oprimían los egipcios, más se multiplicaban, Señor. Entre más pruebas tengamos, Señor, entre más situaciones difíciles tengamos, más vamos a seguir creciendo, tanto en lo espiritual, Señor, como en lo material, Señor, como en números también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú cumplirás tus propósitos en nosotros. Tú cumplirás tus propósitos en cada uno de mis hermanos que se congregan en este lugar. Padre, yo oro, Señor, y te pido por los pastores, yo, por el pastor Luis, por su esposa Vero, por los que están a su lado, Señor, ayudándoles, Señor, a llevar esta carga, Señor, juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, te reprendemos toda obra del diablo, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que ninguna arma forjada prosperará, Señor, porque esta es nuestra herencia, Señor. Ninguna lengua, Señor, que se levante en contra de ellos, Señor, será prosperada, porque tú, Señor, cuidarás y guardarás tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias y a ti te daré siempre toda la honra y toda la gloria, porque tuya es, Señor, y tú no compartes tu gloria con nadie. Gracias, mi Señor. Espero, Señor, que el próximo domingo, Señor, estemos todos aquí en tu casa con ese deseo de escuchar tu voz, Señor, y poner en práctica lo que tú nos hables. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gracias. Cualquier cosa, no estamos cantando cualquier farándula, no cantamos cosas escritas por nosotros mismos, por lo que creemos, sino es la misma palabra. Gracias. No hay amor más grande que el que tú mostraste, oh Dios, alto y sublime, a tu gloria renunciaste. No hay amor más grande que el que tú diste.
estoy aquí, y es solo por tu amor, al que tanto me amó y su vida dio. En esa cruenta cruz sufrió por mí, le doy mi adoración al que tanto me amó. Mi lugar murió así, oh cuando me amó y me ama. Así es, mi hermano, tomando tu lugar, tomando mi lugar, fue y murió por ti en aquella cruz, porque nosotros merecíamos esa condenación, nosotros merecíamos irnos al lago de fuego, pero gracias a Jesús, solamente a ti, Jesús, es que podemos alabarte y podemos estar en tu presencia, Señor. Te vamos a cantar, Jesús. No hay amor más grande que el que tú mostraste. Dile, siendo Dios, alto y sublime, tu gloria denunciaste. No hay amor más grande por mí tú te entregas. Dile, y no sé qué fue lo que viste en mí para salvarme. Oh Jesús, dile, hoy soy, ríndete a Él, solo por tu amor, al que tanto me amó y su vida dio en esa cruenta cruz.